dieran lectura a una semblanza, pero me comentaba Gabriel al inicio, pues yo le decía, pues di simplemente que soy ingeniero químico, con eso es suficiente para ir avanzando. Yo les agradezco. Gabriel y Luis Nieto hace algunos días amablemente me invitaron a estar presentes aquí con ustedes. Yo les comentaba que con mucho gusto lo hacían. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre educación y química. Y comentábamos que en el centenario de la Universidad Michoacana, porque el 15 de octubre del presente año vamos a estar celebrando los 100 años de la Casa de Hidalgo ya como universidad pública. Obviamente nuestra historia va más allá. Nuestra historia se remonta a 1540. En 1540 don Vasco de Quiroga funda nuestra alma mater, el Colegio de San Nicolás Obispo. La universidad mantiene en su nombre precisamente el San Nicolás del Colegio de San Nicolás Obispo. Ese colegio nace en Pátzcuaro, estuvimos recientemente en Pátzcuaro. Allí la Universidad Michoacana acaba de establecer el Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios. Es la cuna Pátzcuaro de la Universidad Michoacana. En 1580 el colegio se traslada a Valladolid, hoy Morelia. Todos sabemos que en ese colegio nuestra alma mater se formó Hidalgo, se formó Morelia. Fue cerrado el colegio durante el movimiento de independencia, precisamente porque era la cuna de héroes. Nuestro lema dice cuna de héroes, crisol de pensadores. Y el colegio se reabrió en 1847 ya como una institución civil, como una institución secular, siendo gobernador Melchor Ocampo. Melchor Ocampo dona sus libros y en un acto de amor al colegio de San Nicolás también hereda a los nicolaitas su corazón. Por eso lo tenemos muy sentido. En 1917 se funda la Universidad de Michoacán, la impulsa el gobernador Pascual Ortiz Rubio, y hablábamos del centenario porque hay muchas cosas que han cambiado y que están constantemente cambiando, pero hay muchos otros asuntos de la vida que permanecen sin cambio y que debemos tener nosotros siempre la atención puesta en lo que cambia, pero también en lo que prácticamente es eterno. Y parte de lo que es eterno, por lo que representa, por lo que nos permite construir como sociedad, son los valores. La educación tiene que ver con eso, tiene que ver con valores. Efectivamente tiene que ver con la búsqueda de la verdad, como vamos a ver a continuación, pero tiene que ver con valores. Voy a hacer una presentación donde comparto lo que ya ustedes saben en materia de conocimientos. Vamos a presentar el objeto principal de la química y sobre todo voy a ir incorporando algunas reflexiones que tienen que ver más bien con los valores que con la ciencia química como tal. Como vemos en la siguiente lámina, todos los aquí presentes sabemos que la química se encarga del estudio de la materia. La materia es lo que vemos, es lo que palpamos, es lo que podemos sentir sin muchos problemas. La materia es prácticamente entendible y está al alcance de nosotros. Hay muchos aspectos de la materia que no podemos ver, pero que como químicos sabemos que están allí presentes, aunque no lo veamos. Los químicos también tenemos mucho que estudiar la energía, porque parte de la química es el estudio de la materia y es el estudio de la transformación de la materia. Y normalmente en la transformación de la materia hay efectos energéticos, ya sea que se requiere energía térmica o que se libere una gran energía térmica en las reacciones químicas. La materia es tan importante que viene este concepto
de la palabra mater, que significa madre, de allí viene. Nosotros también tenemos nuestra alma mater. Nuestra alma mater, el Colegio de San Nicolás, viene siendo nuestra cuna, viene siendo nuestra madre. Los antiguos representaban a la materia con un concepto muy significativo para todos nosotros. Dicen los científicos que estudian la evolución del ser humano que como Homo sapiens tenemos entre 13.000 y 15.000 años, 13.000 o 15.000 años, de millones y millones de años que tiene el universo como tal. Pero ya como Homo sapiens, la especie a la cual pertenecemos nosotros, tenemos esos miles de años. Y ustedes verán que la mayor parte de los conocimientos, no únicamente de la química como ciencia, sino de todas las ciencias, se han alcanzado en los últimos 400, 500 años. Es muy importante tener eso presente. ¿De dónde viene química? La palabra química. Quienes han estudiado el origen de química dicen que viene de Gem. Esta es una palabra egipcia, significa tierra. La tierra en Egipto, en muchos lugares de Egipto es negra, entonces tenía que ver con esa ciencia negra. Es un vocablo egipcio que fue un primer antecedente de la palabra química. Posteriormente apareció ya no Gem, sino apareció Kemia, con un concepto muy básico, muy fundamental, que es la transmutación, como vamos a ver a continuación. Aparece luego alquimia. Al es una palabra arábiga. Hay que tener presente que los árabes, la cultura árabe, hizo grandes aportaciones no únicamente a la química, sino a la matemática, a la física, a la medicina. Y aparece ya la palabra alquimia, esa alquimia de los árabes. Los europeos la transformaron en alquimia, que es el arte de la transformación, del cual vamos a hablar un poquito más. La palabra química como tal aparece por primera ocasión en 1661. Hay un libro, El químico escéptico, que publica en ese año Robert Boyle, un científico inglés. Fue de los primeros en aplicar el método científico y este fue una de las primeras obras. Obviamente tiene esta obra no únicamente una importancia histórica, sino que empieza a poner las bases para la química como ciencia. Y todo el mundo sabemos lo que es la química. Estudiamos, por supuesto, la sustancia, la materia. ¿Qué nos interesa? La estructura, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y las reacciones químicas que nos permiten transformar materia en otros productos, en otras sustancias que muchas veces son de mayor utilidad para el ser humano. Aquí alguien comentaba, nuestra directora comentaba en su intervención, que prácticamente todo lo que nos rodea, lo que estamos utilizando, todo prácticamente tiene que ver con la química. No son las sustancias originales las que nos acompañan en nuestra vida diaria generalmente, aunque los alimentos vienen efectivamente del sector primario sin ninguna transformación, y en la propia cocina empiezan a experimentar las primeras transformaciones químicas, como vamos a ver posteriormente. Pero la transformación es muy importante. El utilizar ciertas materias que nosotros comúnmente conocemos como materias primas, utilizar lo que sabemos de las reacciones químicas para generar productos útiles, necesarios, es una parte central de la química. Es la ciencia de la transformación. Ojalá no únicamente sea la transformación de materia y de energía, sino también sea la transformación de personas y, ¿por qué no?, la transformación de la sociedad.
Tenemos mucho que comentar de química. Yo voy a centrar la atención en el átomo y algunos aspectos menores del átomo que están en esa lámina. Eso que está en esa lámina, para llegar a lo que ya conocemos del átomo, tuvieron que pasar siglos y hubo necesidad de que hombres curiosos, creativos, dedicados, esforzados, por supuesto también mujeres con esas características, estudiaran, investigaran, formularan teorías para conocer lo que hoy sabemos del átomo. Así como sabemos todo esto del átomo, empezaron a surgir una serie de conceptos, lo vamos a ver en la línea del tiempo posteriormente, qué es una molécula, qué es un compuesto, qué es una mezcla, qué es una reacción química endotérmica, qué es una reacción química exotérmica, qué es la energía de reacción, por poner algunos conceptos, qué es la entropía, qué es la entalpía, que ya tienen que ver más con la termodinámica, la división de la química, al menos en dos grandes grupos, la química inorgánica, la química orgánica. Han pasado cientos de años, pero prácticamente todos ellos en los últimos 400 años. Sabemos, por ejemplo, hoy en día que tenemos 105 elementos. Fue toda una aventura, fue todo un logro el definir a un elemento y el definir a un átomo. No fue un asunto sencillo. El átomo a simple vista es invisible, no lo podemos ver, pero hay manifestaciones de la materia que los investigadores empezaron a apreciar, empezaron a imaginarse, empezaron a emitir leyes, y ya hay también, por supuesto, experimentos que nos permiten conocer del átomo todo lo que está aquí. Es tan pequeño el átomo que requerimos más de 1 millón de átomos para tener el grosor de esta hoja de papel. Es tan pequeño, por supuesto, invisible al ojo humano a simple vista. Ya sabemos lo que es la estructura del átomo. ¿Cuál es? Se tuvo la gente que imaginar, que determinar cómo era esa estructura. No fue fácil. Fueron años y años y años para llegar a la estructura del átomo. Conocemos actualmente que es un núcleo denso, un núcleo donde se concentran los electrones, los neutrones, los protones y neutrones, y los electrones girando alrededor del núcleo. Todo el mundo sabemos la teoría atómica, sabemos el origen de la teoría atómica, pero cómo fueron imaginándose todo este tipo de conceptos es muy relevante. Ya estaba allí la materia, mucho tiene que ver con la imaginación. Sabemos cuál es lo que distingue a un átomo de otro átomo, difieren prácticamente por el número de sus protones y electrones que es necesario tener. Si vamos a la siguiente lámina, nadie ha visto a simple vista un átomo. A nosotros, ya como químicos, como estudiantes de química en su momento, se nos indicaba cuál era la estructura del átomo, pero nadie la ha visto a simple vista. Obviamente que ya tenemos microscopios fabulosos que nos permiten conocer de mejor manera la estructura atómica y todavía otras partículas más elementales. Yo me quedo con el protón, el electrón, el neutrón, pero sabemos todo el mundo que existen partículas elementales todavía más pequeñas que siguen siendo estudiadas por químicos, por físicos, por matemáticos, por ingenieros, y que tienen que ver mucho con las propiedades de la materia y que tienen que ver mucho con el desarrollo de la informática para tener cada vez mayor velocidad de cálculo y mayor capacidad de almacenamiento. Lo que contamos en materia del átomo, en materia de los elementos, son con pruebas experimentales y teorías ya están perfectamente discutidas. Se plantearon, hubo muchas teorías, hubo algunas que quedaron en el olvido porque no eran consistentes con las pruebas experimentales, y ahora prácticamente no nos cuestionamos sobre la existencia del átomo, sobre la existencia de su estructura.
Yo quiero, en la siguiente lámina, espero que se vean, que pongamos atención en algunos aspectos que nos enseñen lo que sabemos del átomo y cómo lo sabemos, y gracias a la dedicación de hombres y mujeres que tuvieron la curiosidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es tratar de explicar la naturaleza, de conocer los diferentes fenómenos que nos presenta la naturaleza. La naturaleza va a seguir funcionando independientemente de lo que nosotros conozcamos. Pero obviamente el hombre, en la aventura del conocimiento, en esa curiosidad innata que tenemos como Homo sapiens, ha tenido que tratar de comprender su naturaleza, o la naturaleza que nos rodea. Y el método científico es uno de los esquemas que nos permiten abordar de manera sistemática, organizada, ese conocimiento de la naturaleza. Y consiste prácticamente en la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que hay de todo esto? Estamos tratando de conocer, de determinar cuál es la verdad de las cosas, con objetividad, con método, con sistema. Hay, por supuesto, que acercarnos a la realidad, pero también hay que ver cuáles son las situaciones que estamos enfrentando actualmente, y que lo vivimos en las aulas, y que lo vivimos en la casa, y que lo vivimos en los noticieros, y que lo vivimos en todos lados. Nosotros como químicos tenemos, desde el punto de vista científico, que ser objetivos, que ser racionales. Obviamente no dejamos de lado la emoción, pero sí debemos impulsar en nuestros estudiantes esa búsqueda por la verdad. ¿Qué es lo que nos está rodeando? Vean las redes sociales, vean las noticias, vean la forma en que reaccionamos cada uno de nosotros ante mucha información que damos como verídica. Ahorita lo que tenemos actualmente es un exceso de información. Esa es la característica. La tenemos al alcance de nuestra mano, ya está en nuestros celulares. Hay una información que se transmite de manera prácticamente inmediata, prodigiosa, gracias a la ciencia, a través de las redes sociales. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿toda esa información es verdadera? Desarrollamos en nuestros estudiantes la capacidad de análisis, la capacidad de reflexión, inculcamos en ellos la parte central del método científico, que es la búsqueda de la verdad, para que esa información la analicen con criterio, no con prejuicios, la analicen con el criterio necesario. O nosotros somos los primeros que actuamos sin el sentido común necesario, reaccionando a bote pronto. Una primera enseñanza que nos da la química es el tener, más allá que la memorización de todos los descubrimientos, el tener la capacidad de análisis, el tener la capacidad crítica, el tener la capacidad de reflexión para poder distinguir lo verdadero de lo falso, para ver con cuidado qué es lo que tenemos enfrente de nosotros. Y ojalá allí podamos hacer mucho, porque estamos dejando lamentablemente la información en manos de gente que no tiene integridad moral, que tiene intereses, muchos intereses que rebasan el comportamiento ético y que no tienen nada que ver con un proyecto común. Hay líderes que lamentablemente tienen estas tendencias y lo hacen a propósito. El presidente de Estados Unidos es uno de los casos.
más comunes. Están utilizando información y la capacidad de transmitir esa información de manera inmediata y masiva, sin escrúpulos, sin honestidad, con propósitos muy puntuales, a sabiendas de que están mintiendo, y muchos de nosotros nos estamos tragando esa información como si fueran verdades. Yo creo que los químicos tenemos que hacer un gran trabajo en este sentido, porque nuestra propia formación no únicamente nos lo permite, sino que demanda que actuemos de manera importante en un esquema diferente al que tradicionalmente, como parte de la sociedad, nos conducimos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues cada quien reflexione lo que esté a su alcance. Hay mucho por hacer, y si aprendemos del método científico y si aprendemos de la ciencia química, ahí hay muchos valores que nosotros podemos compartir. No dejamos de lado, como vemos en la siguiente lámina, la parte de la emoción. Obviamente el método científico, la verdad científica, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de interés para los químicos, tiene mucho que ver con la razón. Pero también los seres humanos somos emoción, y dicen que somos más emoción que razón, o que predomina la emoción. Yo creo que como buenos químicos, como buenos ciudadanos, hay que buscar el punto medio, porque como personas sentimos, como personas tenemos un cúmulo de emociones, pero son emociones que pueden ser contrastantes. Están las emociones que nos fortalecen, y están también las emociones que nos debilitan. Está, por ejemplo, el miedo. El miedo nos debilita. El amor nos fortalece. La empatía nos fortalece. La envidia nos debilita. La adicción nos debilita. Entonces, no hay que descuidar la parte afectiva. Es muy importante que como profesores efectivamente le demos un valor importante a las capacidades cognitivas que tienen que ver con la razón, a la forma en que nos expresamos. El lenguaje es fundamental, a la forma en que pensamos, que lo hagamos de manera ordenada, a la forma en que llegamos a conclusiones a través de un procedimiento racional, pero no olvidar la parte afectiva, y la parte afectiva tiene que ver con emociones, tiene que ver con empatía, tiene que ver con atención, y el punto medio es fundamental. En química todos conocemos, sobre todo ya los jóvenes que están en la licenciatura, lo que es el equilibrio químico. Pues también está el equilibrio humano. Ojalá podamos hacer las reflexiones de que ese equilibrio, que es una tendencia natural de todos los sistemas y que estudiamos ampliamente en la química, pues también debe ser una tendencia en los seres humanos, en todos los seres humanos. Voy a hacer un recuento de manera muy rápida de la aventura del conocimiento de la química. Cómo tenemos grandes momentos. Yo comentaba que el Homo sapiens empieza hace 13.000, 15.000 años a tener una presencia dominante en la naturaleza, en la tierra. Mucho de lo que se avanzó en los primeros años de nuestra especie se hizo por prueba y error. Se tuvieron que conocer, por ejemplo, los vegetales. Se dieron cuenta que algunos eran venenosos, que si se comían producían la muerte. Se dieron cuenta que otros nos ayudaban muchísimo para nuestra alimentación. Empezamos a conocer las propiedades de los alimentos, y un gran adelanto
un adelanto fundamental tuvo que ver con la cocción de nuestros alimentos. Dicen que con la cocción de los alimentos no únicamente logramos tener el desarrollo cognitivo que nos hizo la especie dominante, sino que también se establecieron las primeras reacciones químicas. Noten que hay detrás de la cocción: la combinación química del oxígeno presente en el aire con un combustible, generalmente carbón, generalmente madera. La combustión producía calor, nos protegía de la naturaleza en los ambientes muy fríos, pero también la combustión nos permitió cocinar nuestros alimentos. Es muy diferente, por ejemplo, la carne cruda que la carne cocida. Hay un enriquecimiento en las propiedades de la carne y eso nos permitió tener un mejor abasto, pero también un mejor aprovechamiento de las proteínas presentes en la naturaleza. Eso empezó a hacer la gran diferencia. Nos empezó a dotar de una capacidad intelectual propia únicamente del Homo sapiens. Algunos, así como tenemos el Homo sapiens, algunos han establecido el Homo hemicus, es decir, dicen que debe establecerse como tal y que tiene mucho que ver en la historia del desarrollo de la humanidad. Aquí nos podríamos quedar mucho tiempo. Yo quiero pasar a la segunda lámina. Noten desde cuándo se empezó a imaginar el átomo. El átomo es una teoría que se retoma a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, y se retoma de los griegos. Mileto y Demócrito fueron los que empezaron a conceptualizar la estructura de la materia. No tenían microscopios, pero ¿qué se imaginaban? Que la materia no era continua y que a nivel prácticamente atómico, no al alcance de nosotros, estaba constituida por partículas que no se podían dividir más. De hecho, eso es lo que significa átomo. Esta teoría lamentablemente no floreció, no se estableció. Teníamos limitaciones de tipo tecnológicas para sustentarla, pero además había y siempre ha habido las discrepancias entre los científicos. Y hubo un grupo de científicos, principalmente Empédocles y Aristóteles, que decían que la materia estaba constituida por 4 elementos. Es el tercer elemento, el aire, la tierra, el fuego y el agua. En un intento por clasificar a la materia, por conocer más a la materia, y en un intento al alcance de todos. ¿Quién no conoce el agua? ¿O quién no siente el efecto del aire? ¿O quién no conoce la tierra? ¿O quién no ha tenido contacto con el fuego, con los efectos del fuego? Y esa fue una teoría predominante. Hay quienes piensan que esa teoría, que perduró más de 16 siglos, en cierta medida retrasó el avance de la química como ciencia. Esta teoría fue el sustento de grandes transformadores, de los alquimistas. Tenemos un cuarto momento. Lo que querían los alquimistas no era estudiar la química o no era hacer ciencia química. Ellos lo que pretendían era transformar algunos metales de escaso valor en oro, que era el metal más precioso, al que se le asignaba un valor significativo. Pero también querían encontrar el elixir de la eternidad para no morir. Esos eran los propósitos de los alquimistas. Y los alquimistas en esa búsqueda hicieron afortunadamente muchas aportaciones químicas. Por ejemplo, a los alquimistas les debemos
la identificación de algunos de los elementos, como el antimonio, como el arsénico, el bismuto, el fósforo y el zinc. Ellos también lograron identificar claramente el alcohol y sus propiedades. Los alquimistas quizá tengan como principal aportación el establecimiento del laboratorio, pero no era su principal propósito. A los alquimistas les debemos prácticamente la mayoría de los materiales del laboratorio, incluidos los laboratorios actuales, quitando de lado los equipos de análisis tan sofisticados. Pero los vasos de ensayo, los vasos de precipitados, los vasos para la destilación, etcétera, etcétera, todo ello lo debemos a los alquimistas. Yo creo que es una de las aportaciones más importantes de los alquimistas. Los alquimistas también establecieron métodos de separación de mezclas. Ellos conocieron, desarrollaron, perfeccionaron, por ejemplo, la destilación, la evaporación, la extracción líquido-líquido, sin conocer muchos de los principios. Vivieron, lamentablemente, todavía con las concepciones erróneas de los 4 elementos de la materia. Luego tenemos un gran avance con Paracelso entre 1493 y 1541. Noten cómo el siglo XVI, el siglo XVII fueron pródigos en avances, no únicamente para la química, sino para la física y también para la matemática y en general todas las ciencias, incluida la biología. Aquí ya teníamos históricamente hablando la transición entre lo que se conoció como la Edad Media y el Renacimiento. El Renacimiento no únicamente en las artes, sino el Renacimiento también en las ciencias. Tenía que ver con una concepción de la vida diferente, con una cosmovisión diferente de la vida. Hasta la Edad Media, el centro era Dios, no el hombre. A partir del Renacimiento se centra la atención en el hombre, se centra la atención en la naturaleza y todo empieza a cambiar porque empezaron a brillar de manera más importante los hombres con pensamiento libre, las mujeres con pensamiento libre. Fue una concepción muy importante, un cambio fundamental que hizo posible algunos de los cambios. Paracelso, por ejemplo, estudió ya la iatroquímica, tenía que ver con los medicamentos conocidos en aquel entonces, su caracterización, sus efectos, hizo grandes avances en esta materia. Luego, los conocimientos en iatroquímica son publicados por Andrea Libavius. Él vivió de 1550 a 1616. Él publica una obra muy importante donde nuevamente organiza el conocimiento adquirido, le da cierto orden, le da cierto sustento científico. Luego viene un médico y químico alemán, Stahl. Él plantea la teoría en 1700 del flogisto. ¿Recuerdan lo que era el flogisto? ¿Quién comenta lo que era el flogisto? La teoría del flogisto. Se sorprendían los químicos, por ejemplo, cuando quemaban un pedazo de madera y no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué decían? Es que las sustancias inflamables, como la madera, como el carbón, como algunos aceites, como la cera, etcétera, tienen una propiedad, y esa propiedad ellos la llamaban el flogisto, y dicen, esa propiedad, esa característica se libera de las sustancias inflamables cuando se queman, ¿sí? Se libera. Entonces él desarrolló esa teoría del flogisto porque decían, pues algo está pasando aquí, y no tenían ninguna explicación de qué era lo que estaba pasando allí. ¿Qué fue
lo que hubo, bueno, pues hubo correcciones y aquí hubo avances notables. Hoy lamentablemente ya está todo a nuestro alcance, que pensamos que siempre ha sido así, pero no ha sido así. Hubo un científico inglés, Joseph Priestley. Este científico fue el que explicó qué era lo que pasaba con las sustancias combustibles. Entonces, él lo explica de una manera, se basa en el método científico. Dicen que ese es uno de los experimentos más hermosos de la química y más hermosos de la historia de la química. Él, como ustedes pueden ver de manera muy rápida, creo que no alcanzan a ver, pero tenemos 5 sistemas cerrados que consisten de una cápsula de vidrio totalmente transparente. Obviamente al inicio, en este sistema, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aire. ¿Qué contiene el aire? El aire es una mezcla, tiene principalmente nitrógeno y oxígeno, principalmente. Obviamente tiene otros compuestos, pero es una mezcla. El oxígeno lo utilizamos los seres vivos, pero el oxígeno también es uno de los reactivos para la combustión. Entonces vean cómo dentro de este sistema hay una vela encendida y llega un momento en que la vela se apaga. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que se acaba el oxígeno. Podemos tener todavía sustancia combustible inflamable, pero se acabó el oxígeno. Entonces, ¿qué dijo este científico? En el aire debe haber algún compuesto que permita esta reacción química. Y luego, en este sistema también hay un ratón. Entonces, ¿qué necesitamos los seres vivos? Todos los seres vivos necesitamos el oxígeno que se combina con los alimentos para proporcionarnos la energía. Es una reacción química. Entonces observan cómo el ratón también después de cierto momento se muere. ¿Por qué? Porque se acaba el oxígeno. Es un sistema sellado. ¿Qué es lo que liberamos cuando exhalamos? Dióxido de carbono. Entonces, a través de este tipo de experimentos, él empieza a conocer más la naturaleza y hace otros experimentos. ¿Qué es lo que producen las plantas en los procesos químicos a los que están sujetos? Toman el dióxido de carbono del aire como alimento junto con el agua. Suceden una serie de reacciones y ¿qué es lo que liberan la mayoría de los vegetales? Oxígeno. Entonces noten cómo en uno de los experimentos está la vela junto con una planta y dura mucho tiempo más. Entonces dice, algo están liberando las plantas. Y luego en el último experimento está también el ratoncito con un vegetal en este sistema sellado y también dura mucho tiempo más, porque se hace ya un sistema con elementos interdependientes. El ratoncito le da el dióxido de carbono, igual que la combustión, lo que genera la reacción de combustión es dióxido de carbono, alimento para las plantas. Y las plantas, ¿qué es lo que están generando? Están generando oxígeno. Este razonamiento obviamente es muy diferente al del flogisto, ¿no? La teoría del flogisto trataba de explicar una realidad que en ese momento no tenía explicación. Es igual que la teoría, por ejemplo, de la generación espontánea. ¿Cómo podíamos nosotros explicar que los sistemas biológicos en descomposición aparecieran algunos gusanos, algunos larvas, etcétera, etcétera? Entonces aquí ya se está buscando la verdad mejor equipados, con mayor conocimiento. Ya en ese momento había revistas científicas, había debates científicos. Ya en ese momento se establecían comunicaciones con los científicos, muy lentas todavía, tardaban meses para llegar las cartas, tardaban meses para conocerse las respuestas, había mucha paciencia y se compartían, y fueron de los grandes hombres de ciencia. Todo lo que hizo este científico inglés fue
fue perfeccionado por el padre de la química, Lavoisier. Todos sabemos la gran importancia que tuvo él. Él no únicamente dio sustento a la teoría bien respaldada por experimentos de la combustión, sino que establece un principio fundamental, básico para el desarrollo de la ciencia en todas las áreas del conocimiento: el principio de la conservación de la materia. Y él, entre otras cosas, con experimentos muy bien cuidados a nivel laboratorio, imagínense, en 1750, ¿teníamos la precisión de ahora? No la teníamos. ¿Teníamos los equipos de ahora? Tampoco. Teníamos balanzas muy precisas para la época, y lo que más teníamos era creatividad. El principal ingrediente de la ciencia no son los equipos científicos, no son los aparatos, es la creatividad. Podemos tener los mejores equipos del mundo, pero sin creatividad no vamos a avanzar. Entonces, él, entre otras cosas, hace experimentos donde pesa en un sistema cerrado. Todo el mundo sabemos desde el punto de vista química que es un sistema cerrado. Pesa el antes y el después de una reacción química. Experimentalmente lo que observa es que no hay cambio en el peso antes y después de la reacción química. Hay cambio en los compuestos químicos, pero no en la masa. Si al inicio tenía 1 kilogramo, después de que concluía la reacción química, como era un sistema cerrado, se mantenía 1 kilogramo. Entonces él establece el principio de la conservación de la materia. Cambia la composición química, pero no cambia la materia. Y se estableció como uno de los pilares de la ciencia moderna. Él es el padre de la química, aunque dicen que también Boyle es el padre de la química, pero para los ingenieros químicos es fundamental lo que hizo Lavoisier, fundamental, clave. Esto nos dio un avance fundamental. Luego venimos con Robert Boyle. En 1661 publica el libro clave para el desarrollo de la química como ciencia. Allí aparece ya la definición de átomo. Dice Boyle: el átomo es una sustancia inmutable e indestructible, incapaz de descomponerse. También, con experimentos muy bien llevados, enuncia la ley de los gases ideales. Todo el mundo conocemos la importancia de la ley de los gases ideales. Luego viene Dalton. Él echa a andar nuevamente la teoría del atomismo, que había sido planteada 20 siglos antes, y empieza en una explicación a nivel atómico del comportamiento de la materia. Voy a irme muy rápido en estos elementos. Otro avance muy clave es el de Mendeleev con la tabla periódica de los elementos. Es una historia fabulosa esta. Quienes la han leído la disfrutan, se goza esta historia. Cómo hay lógica en su pensamiento, cómo ordenan lo que había, cómo hay inspiración, pero no hay inspiración para quien no trabaja. Él estaba totalmente comprometido con este trabajo y fue avanzando y le llegaba la inspiración y planteaba y quitaba y acomodaba y tuvo la curiosidad. ¿Por qué? Porque tenía precisamente un gran compromiso. Está abogado, todo el mundo conocemos lo que hizo abogado, tenemos el número de abogado, la definición y la diferenciación entre molécula y átomo, y un siglo de clasificación en la última lámina. De 1814 a 1914, 100 años, tuvimos grandes avances en la química. Allí se los voy a dejar. Yo, por odio del tiempo, quiero concluir en las últimas 2 láminas.
Todo en la vida, y la química no es la excepción, al menos tiene dos caras. Los romanos tenían al dios Jano y representaban al dios Jano con dos caras. Y en la vida tenemos siempre contrastes. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades, y los sistemas bajo estudio es exactamente lo mismo. En otras palabras, la química tiene muchas ventajas. Nos ha permitido tener mejores condiciones de vida. Si comparamos las condiciones de vida actualmente con las de hace 100 años, hay un cambio fundamental. Tenemos mejor ropa, tenemos mejor alimento, tenemos mejor protección, etcétera, etcétera. Entonces, la química nos ha permitido, a través de la transformación de la materia y de la energía, tener productos útiles directamente para el ser humano y para nuestro entorno. Pero la química también tiene desventajas. En los procesos de transformaciones químicas generamos residuos. Muchos de estos residuos son contaminantes. En los procesos de transformaciones químicas utilizamos como fuente primaria de energía todavía los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles producen grandes emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas con efecto invernadero causante del cambio climático, porque ha habido un incremento notable del dióxido de carbono en la atmósfera, muy por arriba del que teníamos antes de la explotación masiva de los combustibles fósiles, y en muy pocos años esto ha estado produciendo problemas cada vez mayores. El cambio climático es una realidad. Hay gobiernos, prácticamente todos, bueno, con excepción de Estados Unidos, que se negó recientemente de manera absurda. Hay gobiernos, prácticamente todos, que firmaron los acuerdos recientemente en París para minimizar las emisiones de dióxido de carbono. Y los químicos tenemos mucho por hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer con el dióxido de carbono que está cambiando nuestro clima, que se encuentra en la atmósfera y que por su efecto invernadero está incrementando la temperatura promedio de la Tierra? Hay que hacer muchísimo. Hay tecnologías que ya están capturando el dióxido de carbono. Hay otros alcances que simplemente están reproduciendo lo que hace la naturaleza. Es decir, estamos tratando de cerrar el círculo, tomar el dióxido de carbono por parte de las plantas, pero no tenemos tantas plantas, además de que tenemos un problema brutal, criminal, de desforestación, que está afectando gravemente a la naturaleza. Y los químicos, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que conocer al menos nuestros alcances, conocer nuestras responsabilidades, mínimamente eso, actuar en casa, actuar en nuestro círculo de influencia. Quisiéramos cambiar al mundo, pero si no cambiamos nuestro círculo de influencia a través del ejemplo, no vamos a avanzar. Hay energías renovables, hay las celdas fotovoltaicas, que es importante que las utilicemos. Están las turbinas de viento, que es importante que las utilicemos. Está las 3R asociadas con todos los desperdicios: el recuperar, el reusar, el reciclar, que es muy importante que lo hagamos, y la química va a ser clave. Ojalá podamos formar excelentes químicos, y ojalá como profesores de química sepamos la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno y con nuestros estudiantes, por el alcance que tiene la química como una de las ciencias prioritarias para resolver el problema del cambio climático. Tenemos algunas reflexiones más sobre la educación química. Noten cómo los químicos de todos los tiempos
han tratado de conocer la naturaleza para entenderla, para explotarla con una ganancia, casi siempre. Y noten que esa ganancia nos ha afectado. Pero esta curiosidad de conocimiento de nuestro entorno, ojalá también la podamos inculcar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos para conocernos a nosotros mismos. Queremos conocer todo lo que está a nuestro alrededor, no únicamente en términos de materia, en términos de energía, sino también en términos sociales, en términos políticos. ¿Qué tanto nos comprometemos en el conocimiento a uno mismo? Yo creo que es el más difícil, pero también es el más importante. Conocerse a uno mismo es conocer nuestras fortalezas, apreciarnos, tener confianza en nosotros mismos por las fortalezas que tenemos. Si ahorita cada uno de nosotros nos da un listado de 10 fortalezas que tengan y cómo las utilizan y cómo los hace sentirse bien, los felicito. Pero conocerse a uno mismo también tiene que ver con las debilidades de nosotros. ¿Cuáles son las debilidades? De todo tipo. De todo tipo. Y cuando empezamos a poner nombres a las debilidades, es el primer paso para empezar a minimizarlas. ¿Quién quiere tener debilidades por siempre que nos sigan afectando en todos los ámbitos de la vida? Desde la debilidad, por ejemplo, de la adicción al alcohol o a las drogas. Ya cuando le ponemos nombre, es que yo soy alcohólico, ya se le puso nombre, ya se está reconociendo una debilidad y ya se está reconociendo un problema, pero también implícitamente se está dando un primer paso para eliminar esa debilidad, para transformarse en una mejor persona, y así cualquier debilidad. Quien tenga también su lista de debilidades, felicidades, pero más felicito a quien conozca sus debilidades y diariamente esté en una lucha consigo mismo para eliminar debilidades y aumentar fortalezas. Conocerse a sí mismo tiene que ver con valores, con principios. ¿Cuáles son mis valores? ¿Vivo mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es inmutable en mis principios? ¿Hasta dónde puedo llegar en cualquier situación? Y ya cuando se nos presenten situaciones extremas, ya sabemos hasta dónde podemos negociar y sabemos que no es negociable con nuestros valores, con nuestros principios. Parte fundamental de nuestro trabajo como profesores y como personas es la innovación. La innovación tiene que ver con la adaptación al entorno para hacer los cambios necesarios. Muchos de nuestros ancestros de química, ¿por qué hicieron sus grandes contribuciones? Porque estaban dispuestos a innovar, a cambiar. Se salieron de lo inflexible, se salieron de sus cuatro paredes, fueron al mundo, conocieron el mundo, vivieron en el mundo, fueron más allá de lo convencional, porque eso es una actitud, y es una actitud que se puede aprender y que se puede, por supuesto, dominar. Si nosotros inculcamos en nuestros estudiantes la innovación, vamos a hacer un gran paso. Comúnmente los encerramos, no los dejamos libres. La innovación va de la mano con la libertad. ¿Quién innova? El que se atreve a dar los pasos que nadie ha dado, el que es libre, el que tiene el desapego. Ese es el que innova. Hay que enseñarles a nuestros estudiantes que todos estos científicos que nos precedieron innovaron porque eran libres de pensamiento, porque se atrevieron a hacer el cambio, porque se atrevieron a caminar en zonas que nadie había caminado, y es donde están las oportunidades. Las oportunidades no están en lo conocido, no están en la zona de confort, no están en la comodidad, están en lo desconocido.
Ojalá nosotros seamos innovadores y no frenemos a nuestros estudiantes. Por supuesto, la actitud es fundamental, el trato, el alentar a nuestra gente, el decirle tú puedes. Si les decimos que no pueden, pues seguramente lo que se les va a quedar grabado en la mente. Y dicen que somos lo que pensamos. Si pensamos que no valemos, si pensamos que no podemos, si pensamos que somos inútiles, pues vamos a ser inútiles. Pero si tenemos autoestima, confianza, la actitud es fundamental. Yo los invito a que tengamos actitud. Todos los que innovaron en química tuvieron una actitud positiva. No se detuvieron, no se rindieron, no dejaron de avanzar, vencieron todos los obstáculos y por supuesto estaban motivados, estaban inspirados. Hay que inspirar, hay que motivar. Nosotros mismos necesitamos palabras de aliento, que de vez en cuando, en la mañana, mediodía, en la noche, nos detengamos 2, 3 minutitos, que nos demos los alientos nosotros mismos, que nos fortalezcamos interiormente y que nos inspiremos en las obras, tantas obras buenas que vemos día a día. Ojalá no dejemos de asombrarnos de la química, porque la química es esto, es la aventura del conocimiento y es una gran aventura. Gracias por su atención.